Grupo 6PB4. Nombre: Sánchez Echeveste Rodrigo. Tema: el rezago educativo en educación básica durante el contexto de la pandemia por COVID-19. ¿Qué es el rezago educativo? Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI 1994, el rezago educativo se refiere a la condición de atraso en la que se encuentran las personas que no tienen el nivel educativo que se considera básico, dentro de los límites de edad. Así, la población con 15 años y más que no cuenten con la primaria completa, están bajo esta condición, asistan o no a la escuela. La Secretaría de Educación Pública emplea el término rezago educativo para denotar la falta de acceso a la escuela, la deserción y la no terminación del ciclo obligatorio, primaria y secundaria, y se manifiesta en los índices de alfabetismo y eficiencia terminal, centrados sobre todo en las poblaciones rurales e indígenas. Torres y Tenti 2000. En México es común utilizar el concepto rezago educativo para englobar la cantidad y la proporción de individuos que no completaron la educación básica obligatoria por cuestiones académicas, la reprobación, la repetición, la edad, la inequidad, el ingreso tardío o las salidas anticipadas, entre otras. Rodríguez 2013. La Oficina Regional para América Latina y el Caribe, ORELAC, y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ORELAC, UNESCO 2007, señalan que la educación es un derecho fundamental y un bien público de manera que, por sus implicaciones éticas, políticas, sociales, culturales, económicas, es indispensable que se asegure que todos los habitantes del país concluyan satisfactoriamente al menos la educación definida como obligatoria. Muñoz, 2009. Ahora bien, hablemos del rezago educativo durante el contexto de la pandemia por COVID-19. Según datos de la UNESCO, a mediados de mayo del 2020, más de 1.2 millones de estudiantes de todos los niveles de enseñanza en todo el mundo habían dejado de tener clases presenciales en las escuelas. De ellos, más de 160 millones eran estudiantes de América Latina y el Caribe. La educación se vio afectada ya que hubo un paro total en las actividades presenciales, con un cierre masivo de instituciones educativas, con el fin de evitar la propagación del virus, lo que llevó a que se suspendieran las clases presenciales de forma indefinida en todos los niveles, lo que sin duda ha sido un cambio inesperado para la educación. Con todo esto se empezó a desplegar la enseñanza a distancia, con el uso de las TIC, con el fin de brindar atención a la salud y el bienestar integral de las y los estudiantes y el cuerpo directivo encargado de la educación. Pero la educación se ha visto afectada para las familias con escasos recursos, ya que no cuentan con la conexión a Internet o no cuentan con los equipos necesarios, ya que afecta a los sectores con menos ingresos o mayor vulnerabilidad. La desigualdad en el acceso a oportunidades educativas ha aumentado el rezago educativo. Es preciso entender que el rezago educativo no es solo una diferencia entre acceso a los equipos necesarios, sino también a un conjunto de habilidades que se requieren para que se dé el proceso de enseñanza-aprendizaje. La desigualdad entre estudiantes, docentes y familiares es un aspecto clave para entender mejor nuestro contexto actual. El confinamiento exacerbó la desigualdad social, la inequidad, la exclusión, el aumento de desempleos y la pobreza. CEPAL 2020b, sumado a mayores niveles de violencia doméstica y de problemas de salud física y mental, sin contar en muchos casos con los recursos materiales necesarios. Esta situación generó desgaste emocional, agobio y estrés. La atención a la población con rezago educativo en México es atendida por el Estado con base a la Constitución. En conclusión, el rezago educativo en México se debe a muchos factores, tanto internos como externos. Es decir, los factores internos se refieren a las instituciones educativas, al personal encargado que cumple la función docente, administrativa y a los padres de familia, etc., en base a su formación y estrategias de desempeñar las labores docentes en la institución. Y los factores externos comprenden atender la realidad o el contexto que estamos viviendo, como es el caso de las personas desempleadas o la pobreza,
personas con escasos recursos que viven día con día el acceso a los equipos necesarios, ya que no se cuentan con los recursos para que sus hijos continúen con su educación, o también no cuentan con las habilidades necesarias para poder tomar una clase remota, o simplemente los aprendizajes esperados no han sido significativos, lo que propicia el rezago educativo, que conlleva que los futuros educadores se enfrenten a barreras de aprendizaje, las cuales se han visto en aumento por el confinamiento de COVID-19.